este Congreso, esta clase política tiene la responsabilidad de adecuarse al momento, y la adecuación es exactamente lo que se está proponiendo ahora: gastar más, aumentar el déficit fiscal para los 2 o 3 próximos años, pero con una salvedad que al parecer hay que aclararlo, porque algunos congresistas han hecho algunas observaciones que son valederas. Por ejemplo, no puede haber farra fiscal. Pero eso creo que está aclarado cuando se trata y cuando se dice precisamente que este déficit fiscal será para gastos no financieros. Culmine. Solo para terminar, por lo tanto creo que ahí está el candado. Sigo insistiendo, cuando se propone echar mano de los 1.200 o 1.300 millones del Fondo de Estabilización de los Combustibles, ahí sí hay que tener cuidado, porque en cualquier momento el precio del petróleo volverá tal vez al estado en que estuvo en algún momento. ¿Y de dónde sacarían los peruanos, de dónde sacaría el gobierno para compensar ese incremento de precios? Y ahí podría generar una inflación. Eso es mi aporte, pero sin embargo mi bancada tiene claro que hay que apoyar en esta segunda votación. Muchas gracias. Congresista José Gutiérrez. Gracias, presidenta. Y en nombre y en representación del pueblo peruano, acudo y apelo a la sensatez de la oposición. Acudo y apelo al sentido común de hacer una estructura y una apuesta por el país. No se trata de este gobierno, se trata del Perú, se trata del que va a elegir a los parlamentarios, se trata del que va a elegir a los presidentes, se trata de todos quienes quieren hacer prosperidad. Y la herencia que recibieron seguramente no será la herencia que dejarán, porque recibirán un Perú encaminado en una estrategia económica que va a apuntalar el crecimiento y el liderazgo, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Por eso es que hay preguntas que responder, para que ni después no digan, yo no sabía, nos hubieran dicho. No. ¿Qué se pretende financiar con esta norma, con este monto que se va a hacer la transferencia de orden financiero? Financiar el presupuesto que este Parlamento aprobó. Nada más que financiar el presupuesto que este Parlamento aprobó. No es para otras actividades. Y en la misma ley de presupuesto tienen sus candados respecto a políticas de austeridad. Y ciertamente hoy día quiero, presidenta, apelar, repito, a la sensatez de quienes mañana seguramente tocarán las puertas de la vecindad para pedirle su confianza. No estamos hablando, repito, de este gobierno, estamos hablando de la consecuencia lógica que tenemos que actuar todos nosotros los parlamentarios para elegir y para poder tomar una decisión esta noche respecto a una propuesta que es parte fundamental de la estrategia de la política económica en el Perú. Repito, presidenta, apelo a la sensatez, a la idoneidad de cada uno de la toma de sus decisiones que cada parlamentario hará esta noche. Muchas gracias, presidente. Congresista Reategui. Congresista Reategui, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Tiene razón un congresista que decía que esto no es un cuento chino, tampoco es un cuento árabe. Este es el cuento de la gran transformación. Porque para esto, para que hayamos llegado a esto, quiere decir que siempre hemos estado en un estado excepcional. Y realmente estamos en un estado excepcional porque no se han sabido, no han hecho su tarea, su trabajo de hacer el bien en la parte económica. No es culpa de este gobierno, no es culpa de este Parlamento, ni culpa de la representación nacional. No es culpa, es culpa de tu presidente y de Nadine, que no han sabido realmente hacer las cosas de la mejor manera. No nos vengan a decir ahora
que ahora tenemos que aprobar y darle 6.000 millones cada año, este 2015 y el 2016. ¿Para qué? Para gastar en gastos corrientes. Lo único que quieren hacer es gastar en gastos corrientes para la campaña electoral. Y eso sí, esta oposición no lo va a permitir, porque se le ha dado la oportunidad para poder hacer los cambios necesarios en este proyecto de ley. Sin embargo, no han querido, están obstinados, están realmente faltos de escuchar a la oposición que les dice, hagan estos cambios, no lo quieren hacer. Y eso es la consecuencia de un gobierno que simplemente se dispara en los pies en la parte económica y en la parte política. Esas son las consecuencias de no haber actuado cuando todos le decían, todos los organismos, no solamente nacionales, todas las fuerzas políticas le decían, tienen que hacer una política contracíclica, una política expansiva. Entonces, le hemos dado todas las herramientas, todas las leyes que han querido, les hemos dado. Y ahora le quieren retroceder al pueblo peruano creando déficit fiscal. Ya tenemos experiencia en el pasado, que los déficits fiscales, a quien lo único que le va a perjudicar es al pueblo, con más inflación, más devaluación, más pobreza, más exclusión. Por eso yo le digo que esto es el cambio, este es el cuento de la gran transformación, y por eso esta oposición ahora no va a permitir en ningún momento que afecten al pueblo peruano. Me pido interrupción el gran economista Gutiérrez, por favor, presidenta. Interrupción, congresista Gutiérrez. Muchas gracias, licenciado. Bueno, presidenta, solamente para explicarle al licenciado congresista parlamentario nuestro, para explicarle que justamente se requiere más dinero para garantizar la ejecución presupuestal 2015. Y ojo que en el presupuesto está consignado el presupuesto también del Parlamento, ¿no es cierto? O sea, que atañe todo, o sea, atañe al gasto corriente, al gasto público. Por eso es que nosotros quisiéramos decirle con claridad, congresista, que nuestro interés no es el momento de circunscribirnos a discutir temas banales, temas que son superfluos, y mezclar política monetaria, mezclar otro tipo de políticas cuando nos estamos circunscribiendo al tema fiscal, estrictamente fiscal, que se refiere al gasto público. Nada más, presidenta. Muchas gracias. Culmine, congresista Reategui. Obviamente tampoco es un cuento ruso. Y esto, presidenta, le hemos dado 5 paquetes reactivadores. Y si tienen memoria, hemos apoyado sus paquetes reactivadores, que en la práctica ni siquiera ha sido para crecer 1% del PBI, sino todo lo contrario. Y tiene razón el presidente del Banco Central de Reserva cuando dice veladamente que nos falta liderazgo en todos los niveles, incluyendo el político. ¿Y por qué dice esto veladamente? ¿Le está diciendo a este gobierno? ¿Qué le dice a este gobierno? Le dice que sepa concertar, que sepa negociar e impulsar una dirección en política económica. No lo ha hecho. Eso es las consecuencias. Esto es el resultado de una pobrísima actuación en política económica que le está llevando al país realmente a una ruina económica, que ustedes han encontrado un país en bonanza. Muchas gracias, presidenta. Buena. Congresista Luz Salgado. Presidenta, hemos ingresado a una etapa en la que el país tiene un vehículo en el que le ha puesto un freno que nos está haciendo ya ver la bolsa de aire porque vamos a tocar fondo. Y sí es cierto que el Ministerio de Economía y Finanzas dice que está aplicando medidas y que esta medida va a servir para que la economía pueda ir creciendo y no vayamos a ese frenazo que nos va a hacer chocar. Entonces, ¿por qué no aceptan las sugerencias que estamos haciendo en cuanto a que hay una advertencia para decirles no
queremos que existan gastos superfluos. Si no existen los ingresos suficientes, tenemos que ponernos pues un cinturón de austeridad. Es como un padre de familia que cuando no tiene los ingresos en casa, lógicamente no se va a dedicar a irse de farra todas las noches. Señora, nosotros hemos sugerido que casualmente con la disposición complementaria transitoria, que puede ser un vehículo para poder tener esta puerta de escape, se nos quite de la mente que por ahí se va a hacer farra, señora fiscal, ya que el artículo 12 dice cómo se recaudan los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal, pero al renglón siguiente, el artículo 13 nos dice cómo se gasta. O sea, esto que estamos nosotros distribuyendo tendrían, dice, prioridad para cubrir gastos de programas focalizados destinados al alivio de la pobreza. Y es por eso que decimos, está bien, tenemos que combatir pobreza, pero estamos combatiendo pobreza cuando se adquieren esos módulos que han salido en la televisión escandalosamente para construir cientos de casas en Moquegua y se están pudriendo a la intemperie porque ni siquiera se han protegido. Un año y no ha habido la capacidad, la gestión en el Ministerio de Transportes ni en el gobierno regional para poderle construir